Hola, ¿cómo andan amigos? ¿Cómo andan todos? Voy a tratar de implementar o qué sé yo, de tratar de contestarle algunas de las preguntas y sobre todo agradecerles todos los comentarios que ustedes hacen en el canal, sobre todo en algunos videos. Agradezco mucho el apoyo y sobre todo digamos, el tiempo que se toman ustedes para ver los trabajos que hacemos nosotros y dejar sobre todo sus comentarios, sus palabras, sus pareceres con respecto a los trabajos, ya que algunos a veces no... siempre les trato de recalcar el hecho que no somos un taller de tornería. Hacemos trabajo, tenemos algunos tornos, tenemos limadoras, fresadoras, pero en realidad nosotros no hacemos trabajos de tornería, sino que mediante lo que vamos aprendiendo en el camino es lo que tratamos de hacer. Y bueno, nos pareció lindo, digamos, compartir, sobre todo para aquellos que quizás arranquen con su taller y no tengan mucha experiencia sobre lo que es el torneado. Si bien siempre les aconsejo, digamos, el acercarse hacia un profesor o hacia un maestro de taller, o inclusive leer, hay mucha literatura muy linda y muy completa para formarse dentro de lo que es esta área de la mecánica, pero siempre hay que tener en cuenta que uno va haciendo experiencia sobre el torno. Así que lo que yo pueda decir a veces quizás ayuda un poquito, quizás no, porque hay algunas cosas algunas, digamos, salvedades que yo puedo hacer que quizás no les sirva a otro, o que tengan materiales más nuevos o maquinaria más moderna, con herramienta más moderna, lo puedo realizar de otra forma, más rápido y con más exactitud de lo que yo puedo hacer. Yo trato de defenderme dentro de todo con lo que tengo. Y, perdón, básicamente lo que quería hacer, como últimamente tengo muy poco tiempo, digamos, para escribir los comentarios y agradecerles, como les decía, trato de hacerme un minutito ahora, sobre todo los mediodías que yo hago, se cierra un poquito el taller y bueno, trato de adelantar algunos trabajos, como les pasa a la mayoría de ustedes que tienen que permanecer más tiempo en el trabajo debido a las circunstancias. Y bueno, aprovecho para estar un ratito y bueno, agradecerles. Sobre todo, acá tengo un listadito de las personas que corresponden al video de la semana número 36, que son las consideraciones con un trabajo simple, que era un pernito roscado chiquito de una laminadora que le hicimos un poco de rosca, sencillo, un trabajo simple. Y bueno, voy a arrancar desde ahí, digamos. Obviamente que voy a seguir leyendo y a medida que pueda lo voy a ir contestando en tiempo y forma. Pero bueno, quería darles las gracias por eso y bueno, agradecerles para crear un vínculo quizás o un medio de comunicación más cercano, por decirlo de una forma, porque me gusta a veces tomarme el tiempo para explicar y a veces se me complica, no me puedo expresar bien para tratar de transmitirles esa idea que me queda en la cabeza, sobre todo cuando realizo algunos trabajos. Y bueno, ahí estuve un poquito repasando algunos de los comentarios, hice un listadito, ya les digo, corresponde a la semana número 36, pero igual a medida que pueda hacer, les voy a ir contestando en la parte de abajo. Primero quisiera agradecerle a muchos amigos que tenemos en el canal: Michael Larniela, Axel Cristiniani, Sergio Richarte, Aníbal Achondo, Marcelo Torres, Alejandro Mosquera, Hernán Fernández, Víctor Giorgente, Alexis Ríos y por último, pero no por eso menos importante, Willy Palomino. Bueno, muchas gracias por sus palabras, por estar siempre dando su aporte y su impronta, digamos, para decir, por ejemplo, qué cosas hay que mejorar o que les parece bien lindo los trabajos que uno realiza. Pero bueno, como siempre les digo, siempre los trabajos se pueden mejorar. Siempre está bueno que haya servido un poquito lo que nosotros hacemos para ustedes, sobre todo. Y acá hice una pequeña selección de algunas de las cosas, de las consultas, que eso es lo que me cuesta a veces tomarme un poquito de tiempo para contestarle. Entonces son las consultas que son, podría ser un poquito mi punto débil para escribirles y contestarle en tiempo y forma. Así que acá tengo algunas con respecto a esa semana, a ese video que les voy a dejar en algún lugar el vínculo y así queda más a mano y obviamente les voy a contestar
a mano en los comentarios para que se sientan informados de que está respondida, ¿no? Bueno, por ejemplo, Andreo Kiel me pregunta, perdón, hacer un tutorial de rosca NPT en torno con todas sus operaciones. Bueno, la rosca NPT es la rosca cónica para tubos, esa está estandarizada. En los años que tenemos acá hemos hecho una rosca usando la regla para copiar conos, pero sobre todo tiene que ser extensa, una rosca de más de 100 milímetros de diámetro y sobre todo como tiene 1,47 grados más o menos, tiene un poquito más de un grado y medio de inclinación. Hay que justificar muchas veces el uso de esa rosca. Es una tarea sencilla usando la regla para copiar conos, ya que el cono en sí, el máximo que hemos hecho fue de 50 milímetros de largo en un diámetro de 75 milímetros. Fue en un tubo, en un caño, que tenía que estar... lo tengo por acá y ya les muestro. Este es el trabajo que nos vinieron a buscar. Corresponde a las termas de acá de la ciudad de Concordia. Esta es una brida que hicimos hace un tiempo y tiene justamente esa rosca NPT. ¿Sí? Es cónica, se enrosca en un tubo, pero en este caso hay algunas roscas, por ejemplo, de este tipo que conviene dejarles una distancia con respecto al tubo macho, al que rosca acá, hay que dejarle una distancia, y esa a veces es el problema para este tipo de trabajo, ya que uno tiene que regular la distancia para que quede, digamos, esa apertura. Bueno, siempre les aconsejo hacer la tuerca patrón. Haciendo la tuerca patrón uno puede probar cómo queda el ajuste, ya que es a veces complicadita encontrar el punto exacto para poder hacer el ajuste de las roscas NPT. Ya les digo, es el ángulo normal y siempre es el paso de la rosca es en pulgadas, en hilos por pulgada, así que no hay nada extraño, nada raro, digamos, en hacerla, pero bueno, lo tengo en cuenta y si surge algún trabajito lo vamos a hacer un poquito más espaciado capaz del video y sobre todo mostrando cómo se usa la regla para copiar conos, pero no difieren mucho, digamos, en hacer una rosca común y silvestre en el torno. Dejo esto y seguimos. Bueno, Fernando Alvarado Yunis me pregunta cómo calculó la profundidad del roscado. Agradezco mucho el comentario y me dice cómo calculé la profundidad del roscado. Bueno, por lo general la profundidad del roscado vos podés sacarla fácilmente por el diámetro de la tuerca. El diámetro de la tuerca común y silvestre, ¿sí? El diámetro interior con respecto al diámetro exterior, lo que te da la profundidad del roscado si vos lo haces con el carro, el chariot en forma transversal. He encontrado otra formita más sencilla, que es esta que está acá, que es para sacar la diagonal, ¿sí? Esta diagonal que corresponde cuando uno usa el chariot inclinado la mitad de grado, o sea, el ángulo normal que tiene la rosca Weaver es 55 grados, ¿sí? Entonces uno inclina el chariot 27 grados y medio en sentido de avance, en sentido de corte si es rosca derecha, el chariot te queda inclinado así, si es rosca izquierda para el otro lado. Entonces el largo de la diagonal, que corresponde a cuando uno va cortando con el inserto o con la herramienta que uno tenga, corresponde a 0,75 dividido el número de hilos por pulgada, el que quieras hacer, 4 hilos, 8 hilos, 16 hilos, ese valor te va a dar en pulgadas. Si lo multiplicas por 25,4 te va a dar el largo de la diagonal o de la profundidad que tenés que darle con el charriote en pasada, ¿sí? Igual, nuevamente, es un valor aproximado, igual que cualquier otro método es aproximado. En rosca métrica es 0,8666 por el paso en milímetros. Bueno, pero siempre hay que hacerse la tuerca, ¿sí? Que es el elemento patrón que vos tenés para probar. O sea, si no tenés el elemento patrón, por más que vos le hagas la profundidad exactamente, tenés que hermanarla, digamos, esa es la palabra, tenés que hermanarla con la rosca, con la hembra o con la tuerca, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo mi colección de probadores. Acá tenemos rosca izquierda, rosca derecha, para 1 y 1 octavo,
1/8 en pulgadas, NF, que son 12 hilos. Es una rosca sencilla, pero a veces cuando uno hace muchos trabajos empleando esta rosca, a veces se rompe, lo que sea, y es necesario volver a tener el probador. Entonces estas roscas que tengo acá no tienen juego, nada de juego, ¿sí? Están livianas, ¿sí? Tienen bien la forma del filete, que no es en punta, sino que es truncado. Entonces este es mi patrón, tanto para machos como para hembras. Eso siempre les aconsejo antes de hacer una rosca, si las circunstancias se lo permiten, hacer el probador, se podría decir, y de esa forma uno puede tener la certeza de que uno está haciendo perfectamente el trabajo, o lo está hermanando, sobre todo que no queden a veces las tuercas, por ejemplo las tuercas cuando le hacen el proceso de cadmiado o algún otro proceso para evitar que se oxiden, por ejemplo, tienen un poquito más son décimas que tiene internamente el diámetro interior, por ejemplo, un poquito más gordo, y cuando uno hace esta medida tenés que repasarla un poquito. Entonces, dependiendo del caso, vos tenés que tener, digamos, hecha una tuerca patrón, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, hace un ratito estamos acá en el torno Parmo, habíamos hecho esta emergencia. Esta emergencia es de una punta de eje de una camioneta. Bueno, se barrió la rosca y nos trajo la pieza, ¿sí? La rosca que pudimos hacerla acá era 1/8 justamente rosca derecha, paso de 12 hilos por pulgada. Entre el que el cliente fue a comprar la tuerca y trajo, yo ya había hecho la rosca, ya tenía con mi patrón hecho y calzó perfectamente. Entonces lo que hizo el cliente fue directamente comprobar que estaba todo ok. Así que ahí ya está terminado el trabajito. Bueno, eso es importante tener, digamos, distintos tipos de rosca que usualmente podés llegar a emplear en el taller para facilitarte la tarea, digamos, en cuanto a realizar el maquinado. Bueno, después Fernando me dice, por ejemplo, aparte, espero que se haya más o menos entendido, cualquier cosita, buscamos otro tiempito y lo aclaramos mejor. Después me dice, por ejemplo, qué portas insertos tengo hecho y de qué material. Bueno, acá seleccioné algunos que son de los primeros que yo hice. Estos son porta insertos de interior, ¿sí? Donde tiene una pequeña vidia acoplada acá adelante, ¿sí? Hecho con un pedacito de cuadrado de acero 1045, se torneó a la medida. Esto para meterme en diámetro de 10 milímetros, ¿sí? Y se le hizo una pequeña, ahí sí se puede ver, digamos, ahí está, el pedacito de acero rápido que le coloqué, y adelante en la punta un pequeño Allen, un prisionero tipo Allen, cabeza escondido, que usamos que viene en las cajas de rodamiento, ¿sí? 1/4 NF es el prisionero que tiene acá. Bueno, este fue uno de los primeros que me hice, que era para tornear polillas de diámetro chiquito, meterme en 10 milímetros y llevarla a 12 milímetros, por ejemplo. Este es sencillísimo, un agujerito de 6 milímetros aquí en la punta, la rosca, nada más. Esta es otra, ¿sí? Que también es una de las primeras que me hice cuando, qué sé yo, tenía 16, 18 años. Ahí está, también un pedacito de acero para 1045, y aquí en la punta, ahí se ve encima la herramienta, a ver si se ve, ahí está vista desde abajo, ¿no? Que es para roscado, ¿sí? Y acá adelante tiene también el prisionero, sencillísimo, y esta también es una herramienta para diámetro interior, ¿sí? Para meterse en 28-30 milímetros, ¿sí? Es larga porque más o menos tiene unos 30 centímetros, está hecho con acero 1045 trafilado, ¿sí? En una punta le hicimos el agujero inclinado 45 grados para que la herramienta pueda llegar al fondo, ¿sí? Y en la parte superior colocamos, ahí está, el prisionerito para apretar. Entonces la herramienta está atravesada. De este otro lado hicimos lo mismo, pero es del tipo perpendicular, es para debaste. Y acá el prisionero lo tiene del frente. Estas son sencillas con acero al cobalto, nada raro, acero rápido al cobalto, nada
nada, digamos, fuera del otro mundo. Pasa que a medida que uno va aceptando los trabajos es cuando vos vas mejorando las herramientas que tenés. Lleva tiempo hacerse o armarse todas las herramientas, porque a veces para algún trabajo determinado haces una vez una herramienta y nunca más las vuelves a hacer. Pero una herramienta, por ejemplo, que me ha servido mucho, que es esta que les mostré la semana pasada, pero nosotros teníamos el torno un poquito más grande, que es el OU, que es un torno de 2 metros. Es esta, que es un cuadrado de 1 pulgada, ¿sí? Que se le hizo un taladro roscado de 5/8 de pulgada acá, y después se le hizo un agujerito de 10 milímetros todo el tiro, hasta acá, ¿sí? Y después se le hizo atravesado acá 45. Entonces tenés una herramienta bastante robusta que se ajusta de acá atrás. Adentro tiene una varilla, un pedacito de hierro redondo, que lo que hace es apretar en este punto, lo presiona contra la pared interna del orificio que le hicimos acá, y acá podés meter, por ejemplo, aceros al cobalto cuadraditos de media pulgada. Con un agujerito de 16 milímetros te sobra. Bueno, esta es una herramienta recontra útil porque aparte tenés un buen ajuste de acá, con una simple rosca de 5/8 y un prisionero. Nada más. Esta hasta el día de hoy la sigo usando. No me quiero extender mucho, pero muchas gracias, Fernando, y espero cualquier cosita que se haya entendido, y si no repasamos o pulimos un poquito mejor la respuesta. Juan Flores, muchas gracias por tus palabras. Bueno, el torno Wink sí es un torno confiable, que es derechito, recto. Para el momento que lo compramos era una excelente inversión. Creo que hoy día, 10 años, 15 años después, hay tornos mucho mejores, y no interesa que sean chinos, sino el uso que uno le dé y el cuidado sobre todo. Gracias, Juan. Inox. Bueno, me pregunta sobre ajustes en torneado, hacer un video sobre ajustes. Bueno, pero depende del trabajo que vos quieras hacer, Inox. A veces viene detallado en el plano qué tolerancia o qué tipo de ajustes. No es el mismo tipo de ajuste en un rodamiento que en una polea, que en un piñón. También depende del tipo de rodamiento, qué tipo de ajustes, a veces un poquito más pesado, un poquito más liviano. Eso está todo en tabla. Habría que ver para qué tipo de piezas te referís y si es necesario, por ejemplo, esas tolerancias. Personalmente siempre tiendo a medidas enteras. 32 milímetros, 0.0, o sea, ni una décima más, ni una décima menos, pero por un gusto personal. A veces no me gusta dejar las piezas en bruto, por ejemplo, siempre me gusta dejarla a los ejes, no me gusta sacarle toda digamos, dejar el material puro, en bruto no me gusta dejarlo, sino siempre limpiarlos para que no quede ninguna traza de aceite, grasas u óxido. Un gusto personal, pero en cuanto a las tolerancias, depende de los planos y el trabajo al cual vos estés haciendo el trabajo. Hay algunas piezas, sobre todo en mecánica automotriz, que las tolerancias están marcadas. Cuanto más y cuanto menos tenés que moverte en cuanto a ciertas determinadas piezas. Son muy chiquititas, yo creo que en talleres mucho más provistos que el nuestro, creo que atienden a ese detalle. Nosotros no, la verdad que tratamos de hacer lo mejor posible dentro de lo que nos permitan las circunstancias, ¿no? Gracias, Inox. Pablo Borruso me dice del tema de la lámpara de 12 voltios, que la reemplacé por una de 220. Está igual, el cable está totalmente blindado, es un cable, una malla de acero. Esas mallas no se cortan y están justamente colocadas para que no sean afectadas por el tema de la viruta, sobre todo las virutas que cortan, que son las larguitas. Bueno, en esos casos se puede reemplazar. Reemplazamos eso porque realmente los 12 voltios no andaban, está mal hecho el circuito eléctrico del torno Wing. Tuvimos que recablear todo para que no haya pérdida, que no haya problema. Y el circuito lo pasamos por afuera, los 220, que pasan también por una llave termomagnética. Así que es difícil que uno quede pegado, pero igual prestamos atención al detalle y al cuidado sobre todo. Gracias, Pablo. Francisco Javier Guerrero. Sí, él me pregunta, por ejemplo, el tema de usar el torno cuando uno está engranando en hilos por pulgadas. Se me está por terminar la batería, así que paro un poquito y después continúo. Mi eterno enemigo, la batería. Bueno, les decía, Francisco Javier Guerrero, muchas gracias por escribir, y me preguntaba, por ejemplo,
Por ejemplo, 16 hilos los puedes trabajar sin brújula o reloj, como le llames. Al usillo de la rosca, no sé si me explico. Sí, es verdad. Vos podés usarlo o engranar si vos estás roscando en hilos pares. Primero, si estás haciendo rosca Weaver y la cantidad de hilos por pulgada es par, sí, podés engranar donde se te dé la gana. El tema es que si vos tenés el dial o el reloj para roscar, es conveniente a veces fijarte donde vos vas a calzar, digamos, regularlo, digamos, el reloj. Si bien es cierto que vos podés engranarlo donde vos quieras, tenés que evitar que la media tuerca que engancha el tornillo patrón muerda o se vaya desgastando, porque uno engrana o embraga, digamos, o cierra la tuerca en cualquier posición, ¿sí? Entonces lo que va haciendo es desgastando las pequeñas, digamos, la va desgastando la tuerca, porque uno va mordiendo porque la quiere hacer engranar en lugares que no corresponde. Esto es, digamos, muy válido, me ha parecido válido, sobre todo en el torno Parmo. El torno Parmo tiene un tornillo patrón que son de 2 milímetros de paso tiene, ¿sí? Es una rosca finita y si vos la engranás en la posición incorrecta o, digamos, muerde la tuerca partida, muerde los filetes, se va desgastando, ya que la tuerca por lo general es de bronce. Entonces, si vos tenés la oportunidad y tenés el reloj de roscado incorporado al carro del torno, lo que podés hacer es tenerlo bien regulado. Y es verdad que podés engancharlo en cualquier momento, pero no cuesta nada fijarse, digamos, dónde está la marquita, y ahí lo enganchás y engrana perfectamente. Entonces no vas haciendo un desgaste desparejo, digamos, y luego con el tiempo vas a tener problemas de que se te va a correr la rosca, o que se te desengrana, digamos, se abre. No es que se abre, sino que ya no agarra los filetes del tornillo patrón, apenas van raspando los de la tuerca partida. Entonces es una forma de cuidar un poquito más el torno. Esto es también válido si vos haces rosca métrica. En la rosca métrica tenés ciertos valores, ya sean números enteros o rayas, donde si vos lo tenés bien marcado o bien definido, en algunos tornos tenés inclusive para cambiar la posición del dial, digamos, para que coincida justo cuando pasa la línea, corregir, digamos, la posición. Si vos lo tenés bien regulado eso, no tenés ninguna duda de que va a quedar bien, digamos, la posición donde vos le bajés la palanca, ahí va a enganchar perfectamente o van a hermanar bien lo que es el tornillo patrón con la tuerca partida. Es para cuidar, digamos, la herramienta que uno tiene. A mí me gusta tenerlo, ¿viste? Bien cuidado en esos aspectos y sobre todo bien aceitado, bien limpio. El tornillo patrón tiende a juntarse mucha viruta, mucha mugre, mucha basura, digamos, y antes de hacer un enroscado, por ejemplo, el torno Parmo, siempre le pongo un hilo, un pedacito de hilo, o si tenés un pedacito de cordón también puede ser, y lo paseás por todo el largo del tornillo patrón y ahí le sacas toda la basura antes de empezar a enroscar y bueno, y aceitar obviamente. Todo eso lleva a que se extienda un poquito más la vida útil de la herramienta. Es siempre una sugerencia, no es algo, digamos, no es una regla, es una sugerencia, es un aporte para que uno pueda cuidar un poquito más. Es como cuando les digo, yo empleo el método del charriote inclinado, porque uno cuida un poco más el inserto, va trabajando del lado que uno necesita. Y sí, quizás un poco más de trabajo, un poquito más largo el tiempo, pero yo creo que a la larga se compensa con que uno no rompe tantos insertos. Y esto en mis comienzos usaba herramientas, bueno, no la tengo acá, pero para roscar acero rápido. Y realmente al usar el método del charriote inclinado, el corte del acero rápido, cuando uno usa solamente el lado que va a usar, digamos, el lado derecho para hacer el corte derecho, es impresionante cómo cambia la calidad de la calidad de la rosca, digamos, que uno va labrando cortando en el torno. Bueno, eso. Igual, muchas gracias, Francisco Javier, y bueno, espero que te sirva y cualquier cita siempre lo podemos charlar y bueno, espero que a través de este medio ahora hacerlo un poquito más personal, podamos charlar un poquito más largo y tendido, ¿no? Y después FDT, bueno, me dice que también si hago las roscas finas con el charriote inclinado. Bueno, justamente sí las hago, sí, lo empleo al sistema porque quedan, sobre todo en las roscas que son pasos muy chiquitos, qué sé yo, 18, 22 hilos por pulgada, que son muy chiquititas,
Cuando vos usas el método del charreón inclinado, quedan muchísimo mejor terminadas. No se produce un arrastre en el material que se hace, digamos, si vos lo usás con el charreón en la posición normal. Cuando vos usas el charreón inclinado, te cambia muchísimo la calidad del tipo de rosca que uno va torneando. Te invito a que lo uses, que lo compares, digamos, sobre todo compará, hacete 2 piezas, por ejemplo 18 hilos por pulgada, 5 octavos NF, 18 hilos por pulgada, probá, vas a ver que sí, te queda hay una diferencia muy grande, digamos, sobre todo cuando vos tenés que dar el ajuste fino para que no te quede el juego, ¿viste? El juego entre la tuerca y el tornillo, te va a quedar bien, te va a quedar mejor. Y sí, yo la uso, sí, volvemos otra vez a lo mismo. Yo me tomo esas libertades porque no tengo un taller de tornería, no tenemos. Papá hace algunas cosas de tornería, pero no somos torneros por lo que podemos extendernos un poquito más en el tiempo. Quizás sí, no es conveniente, pero sirve para cuidar las herramientas, para tener una mejor presentación, nada más. Gracias, Fede. Después José Antonio Ortiz Nieves me pregunta sobre la torre portaherramientas. Bueno, las que usamos son Peyal la mayoría, tanto en el torno Parmo, son Peyal número 3 y número 4 en el torno Wing. Tenés que tener en cuenta la distancia del centro hasta la bancada, que es uno de los datos que tenés que tener en cuenta para no comprar de forma errónea. Igual todos los vendedores o las marcas o fábricas que producen las torres de cambio rápido tienen sus tablas para que uno pueda fijarse esos datos para comprar realmente la que uno precisa y no andar después desgastando el charriot, la base del charriot, suplementándola o bajándola. Han hecho muchas de esas torres de cambio rápido vienen adaptables a los tornos viejos como nuevos. El torno OU, que es un torno de 1970 creo por ahí, también le colocamos una torre de cambio rápido y no tuvimos que hacer casi ninguna modificación, muy poquita, bajarlo un poquito el charriot, pero fue más por nuestro error porque no tuvimos en cuenta la distancia del centro, digamos de la punta de la contrapunta hasta la bancada, ¿sí? Hasta donde apoya el carro longitudinal, esa es la distancia que te piden por lo general. Bueno, y después me dice sobre hacer un video sobre roscado de varias entradas. En los años que tenemos acá en el taller, una vez hicimos un repaso de un tornillo, se podría decir, de un balancín que tenía una rosca de varias entradas, creo de 4 hilos, era más todavía más extendida, pero era de 3 entradas. Esa fue la única vez y costó bastante porque tuvimos que hacer la herramienta, que por lo general el perfil de la herramienta o es trapezoidal o cuadrado. Y por lo general tenés que hacer, dependiendo el paso de la rosca que tengas que hacer, tenés que hacerte la herramienta. El otro detalle es que no hemos hecho y creo que no vamos a hacer. La rosca, por las dudas, si no saben, la rosca de varias entradas es el ejemplo que comúnmente se da, es la que se usa en las tapitas de envase plástico. Las tapitas de envase plástico, hay rosca más grande, ¿no? Pero son las dos cosas que aúna la rosca de varias entradas, que es la velocidad. Con un solo giro o un muy mínimo movimiento, uno realiza el apriete de la pieza, y después, como está repartido en varios filetes, en varias entradas, 2, 3 o 4 entradas de rosca simultáneas, se reparte la fuerza de apriete. Así que sí, son roscas útiles, pero vuelvo a decirte, José Antonio, no las hacemos y no creo, pero si surge alguna oportunidad lo vamos a tratar de hacer. Bueno, amigos, espero que haber respondido a algunas de estas preguntas, y bueno, si les gusta la forma del formato, digamos, de esto así de responder preguntas que voy a ir subiendo de a poquito, espero que les guste, que me lo dejen escrito ahí abajo, y de a poquito voy a ir echando respuestas a medida que me lo permite el tiempo. Bueno, espero que les resulte útil y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.